Sí. Sí. Hola, hola. ¿Ok? Gracias. Bien, hermanos. Vamos a estudiar hoy la palabra del Señor, como lo tenemos, como usualmente lo hacemos cada domingo. Y pensaba traerles primero de Pedro, que en realidad lo vamos a hacer, pero antes de eso quería tocar un tópico que lo necesitamos como iglesia. Como buenos cristianos, cuando pasamos situaciones en nuestra vida o en nuestra congregación, la manera en la cual recurrimos para solucionar situaciones como creyentes es utilizando la palabra de Dios. Ella es la que tiene el poder para ayudarnos a enderezar todo lo que hay en nuestras vidas. Y el propósito de ahora es eso, justamente, de que podamos vamos a tratar acerca de los niños, por eso que quiero que los niños estén aquí, ¿no? Y quiero que estén los niños y los padres también. Es importante que estén, ¿por qué? Porque vamos a hablar de este tópico, ¿no? Somos una iglesia pequeña, hermanos, que está en crecimiento. Poco a poco ha ido aumentando, el Señor ha ido añadiendo. Y ahorita es el momento en que tenemos que aplicar cosas para que podamos caminar en el mismo sentido. Es decir, padres e hijos tenemos que saber la visión de la iglesia y que sea conforme a la palabra de Dios para que así podamos caminar en una misma visión. ¿Usted ha oído hablar la palabra división? ¿Qué significa eso? Significa que hay dos visiones. División es dos visiones diferentes. Y Jesús dijo, andarán dos de acuerdo, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Entonces es importante que conozcamos eso, ¿ok? No se asusten, que no es nada, yo los veo ahí medio asustados, pero antes que empecemos quiero orar, hermanos, ¿sí? Padre, te doy gracias por esta tarde, Dios, por la bendición que me das de poder compartir tu palabra, Señor. Ayúdame a enseñarla, Señor, correctamente. Que podamos aplicar también en nuestras vidas, oh Dios, el conocimiento de tu palabra, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que me utilices como un instrumento, Señor, y que nuestros oídos, Señor, estén atentos, Señor, a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, y en Él te doy la gracia. Amén. Hermanos, ustedes han oído hablar de que, como dice Timoteo, que en los postreros tiempos habrían hombres, o los tiempos serían peligrosos, porque habría hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, irreverentes, pero entre las cosas que me llama la atención es que la sexta cualidad, si no es una cualidad, pero que marca los hombres de los postreros tiempos, de los tiempos finales, es que serían desobedientes a los padres. Es una de lo que marca el apóstol Pablo. Le dice a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos, porque vendrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, irreverentes, y entre las cosas que destaca es que serían desobedientes a los padres. Y estaba hoy tratando de analizar, pensando sobre estas cosas, ¿no? de lo que es la naturaleza de la desobediencia de los niños. Es algo que ha sido desde el principio, hermano. No es algo nuevo. Podemos creer que de pronto esto es algo que se ha complicado. Mucha gente dice, no, los niños de ahora, los jóvenes de ahora no son como en mis tiempos. Y es verdad, los tiempos son diferentes. Pero el ser humano sigue siendo el mismo, hermano. No hemos cambiado, seguimos siendo pecadores. Nuestra naturaleza pecaminosa está ahí. Lo que cambia simplemente son las cosas que están a nuestro alrededor. Ahora bien, es un tema de lo que es la obediencia. Tiene una raíz, o sea, quiero tratar de ser claro. No quiero satanizar todo el sistema de este mundo, ¿sí? Es decir, sabemos que este sistema de este mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas. Sin embargo, hay parte de moralidad en nosotros y
y las leyes que nosotros conocemos se han puesto como para establecer un orden. Por decir algo, ha habido un abuso, hermanos, de lo que se llama la disciplina a los niños. O sea, es decir, ha habido niños maltratados por un exceso de disciplina, se podría llamar entre comillas. Cuando yo llegué a Venezuela, hermanos, me sorprendí de algo. No era igual que cuando vivía en Perú, pero me llamaba la atención esto, ¿no? Que los niños conocían mucho sus derechos y te hablaban con mucha propiedad acerca de sus derechos. Tú no me puedes tocar, tú no puedes hablarme así porque yo soy un niño. O sea, conocían mucho y hacían mucho énfasis en esto. Los profesores incluso podían ser demandados por algo que podían haber hecho a los niños, ¿no? Entonces había un énfasis grande en cuanto a lo que es los derechos del niño. Ahora bien, hay una ley allá que se llama la LOBNA y yo me puse a estudiar esto para ver, ¿será que la ley está mal? ¿Será que esta ley está equivocada? Y entonces me puse a estudiar lo que era la LOBNA y cuando veo, la ley no está mal. La ley habla así de los derechos que debe tener cada niño y está bien. Pero ¿sabe qué? Lo que me sorprendió es que también hablaba de los deberes. Pero el problema estaba no en que la ley estuviera mal. El problema radicaba en que se estaba haciendo énfasis en solamente los derechos y se estaba obviando los deberes. Entonces en sí la ley no está mala. Ahora bien, ahora vamos a otro tema. Los psicólogos de estos tiempos, podemos llegar a pensar de que ellos ofrecen cosas que antibíblicas, podríamos decir, y en algunas partes lo es. Pero la psicología ha buscado cosas para poder resolver el problema de cómo disciplinar a un niño por causa de ¿qué? Del abuso que ha habido infantil. Y entonces usted se ha dado cuenta que ahora en las escuelas muchos profesores se sienten como de brazos atados porque no pueden hacer absolutamente nada. A veces decirle algo a alguien le puede ser causa de una demanda. Y se culpa a la psicología, se culpa a las leyes, pero en realidad las leyes no están mal, hermanos. Es lo que queremos oír, la parte que nos conviene. Esos son mis derechos. Y vemos que ya los niños no respetan a los adultos, no respetan a los mayores. Y dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué habríamos de respetarlos? Si muchas veces esos viejos ya no saben nada, son muy anticuados, no saben nada. Los niños están expuestos, hermanos, a mucha información. Ya los educadores de nuestros hijos, de nuestros niños, no son como eran antes en nuestros tiempos, que éramos los padres y los profesores. No. Ahora, los maestros o de quien los niños reciben orientación es a través de las redes sociales. ¿Y quiénes están instruyendo a nuestros hijos a través de las redes sociales? Jóvenes, muchachitos, lo que se llaman influencers. Esos jovencitos, y la gente, los niños quieren ser como ellos, porque ven que han hecho fama, han ganado mucho dinero e imitan estas cosas. Ese es el peligro, hermanos, de que los niños o nuestros niños sean dirigidos por otros jóvenes. Ahora, ¿qué nos habla la Biblia acerca de esto? Les voy a dar un ejemplo. Había un rey, descendiente, hijo del rey Salomón, Roboam. Este llega al trono, su padre ha muerto, él llega al trono y dice, bueno, su padre había cobrado excesivamente, era un hombre amador de los lujos, tenía muchas esposas y había sobrecargado al pueblo de impuestos.
Y este hombre llega al poder en esa situación donde el pueblo está como cansado de tener esta carga tributaria por causa de los lujos que tenía su padre. Entonces, él toma consejo de los ancianos y le dice, hey, los mayores, le dicen, ¿qué puedo hacer yo ante esta situación? Y los ancianos le dicen, mira, quítale un poco la carga al pueblo y créeme que te van a amar para siempre y tu reino será estable. Bueno, él escuchó este consejo y llamó a sus amigos, compañeros, jóvenes, los jóvenes. Vino y los llamó y les dijo, ¿ustedes qué dicen que debo hacer ante esta situación? Y los jóvenes le dijeron, no hagas caso a esos viejos, eso no saben nada. Literalmente no lo dijo así, no, pero lo que dijo fue, le dijeron, ponle una carga más pesada. Dile, si tu padre era así, yo voy a ser peor que él. Yo le voy a poner más carga y más impuestos. Y este joven tomó el consejo de los jóvenes. Esto le produjo una rebelión en el reino y el reino se dividió. Un consejo de jóvenes, que lo vemos bíblicamente, trajo la caída de un reino. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Justamente porque quiero que nosotros como cristianos podamos entender cuál es el rol de la palabra de Dios, hermano. Así como el hombre, cuando habla el hombre y la mujer no ha pasado seguimos siendo los mismos desde el principio de la creación hasta el final. Así mismo la palabra de Dios es la misma para todos los tiempos. Ella no es anticuada, ella tiene poder todavía, la ha tenido desde el principio y la tendrá hasta el fin de los tiempos. Es la palabra de Dios, es la única que puede enderezar nuestras sendas, es la que puede corregir nuestros caminos, es la que nos puede llevar al conocimiento de Dios y a la salvación. Ahora bien, voy a hablar hoy de un tema en lo que es la disciplina de los padres a los hijos, ¿no? La corrección que debe hacer. ¿Cómo lo enseña la Escritura? ¿Cómo habla Dios sobre este tema? Bueno, vamos a ver. Voy a tomar dos ejemplos, simplemente. Dos ejemplos. El primero de ellos es el profeta Samuel. ¿Han oído hablar del profeta Samuel? Probablemente no todos, pero para hacerles breve. Así consiste la historia de Samuel. Ana, su madre, no podía tener hijos y le ruega a Dios que le conceda el privilegio de ser madre. Dios la escucha y ella le hace un voto en la cual dice que entregaría a su hijo para el servicio para toda la vida. Y entonces Ana tuvo el hijo, Dios le dio el hijo, y Samuel, después de que fue destetado, después que ya creció un poquito el niño, ella cumplió su voto y lo fue y lo llevó al templo para que él sea un servidor del Señor para toda su vida. Y él llegó niñito. No puedo decir exactamente qué edad tenía, pero era un niño cuando llegó allá. Y él llega cuando era en los tiempos de que Elí era el sumo sacerdote. Y Elí fue prácticamente el padre de Samuel, fue el que lo crió. Ahora, Elí tenía un problema con sus hijos. Sus hijos, que también eran sacerdotes, dice que ellos eran hombres impíos, dice la Escritura, o sea, lo llama el Señor que eran hombres perversos e impíos. Entonces, mire cómo lo dice aquí, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, los hijos del sacerdote, Elí, eran hombres malvados. Entonces, ¿cómo decir? Pero ¿cómo? De un siervo del Señor puede tener hijos así. Eran hijos y no tenían conocimiento del Señor, dice, de Jehová. Sobornaban, hacían cosas completamente horribles, que no voy a hablar ahorita porque hay niños también, pero, o sea, hacían cosas malas delante del Señor. Y el Señor es paciente y tuvo paciencia para con él, pero no tuvo un castigo a estos jóvenes. Y se lo dijo a su padre. Miren cómo dice aquí.
Cuando Dios le habla a Samuel, por primera vez le dice: yo haré una cosa en Israel a quien la oyere le van a retiñan los oídos. En aquel día yo cumpliré contra Elí, el sumo sacerdote, todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la maldad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es decir, aquí vemos un padre, hermano, que al ver que sus hijos tenían una mala conducta, ellos no hicieron absolutamente nada. Elí no hizo absolutamente nada, no le estorbó, no le puso tropiezo, no lo corrigió, en otras palabras. Ahora bien, vemos que años más tarde, el profeta Samuel, a quien le había sido dado esta palabra, sus hijos, ahí los pone como jueces, y eran completamente corruptos, y la gente sabía eso. Ahora bien, ¿qué vemos de esto, hermano? La Biblia no dice que él no los corrigió, no dice por qué lo hizo. Lo único que dice es que ellos eran hombres impíos, malvados, igual que el tipo de el Elí. Es decir, quizás influyó, puede ser que influyó el padre que tuvo, porque prácticamente Elí fue su padre, y sus hijos terminaron como los hijos de Elí, por la falta de corrección. Este es el primer caso. Ahora quiero que vayamos al segundo. El segundo es muy conocido, es acerca del rey David. El rey David tuvo muchos hijos. Tuvo 7 hijos en Hebrón. O sea, recuerda que el rey David no fue rey de Israel al principio, él reinó 7 años en Hebrón, al sur. Y en ese lugar tuvo 6 hijos. Y voy a nombrarlos. Dice así: le nacieron hijos y el primogénito fue Amnón. El segundo fue Gilead, de Abigail. El tercero, Absalón, hijo de Maca. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías. Y el sexto, Itream. 6 hijos que tuvo en Hebrón. Ahora bien, de estos 6, quiero tomar 2 solamente. Pero primero, si los que no saben y no conocen, el primero de ellos, Amnón, murió asesinado por su hermano Absalón, el segundo. El tercero. Porque el segundo es Gilead, del cual le voy a hablar más luego. El primero es Amnón. Amnón resulta que violó a su propia hermana. Y en venganza su hermano Absalón asesinó a Amnón. Absalón armó una rebelión y se levantó contra su padre el rey. Y fue asesinado por el principal del ejército, el rey Joab, perdón, Joab del ejército, el general del ejército. Ahora bien, después de que envejece David, era tiempo de que un sucesor venga al reino. Y no se había decidido todavía, él estaba ya viejo y enfermo. Y él no había dicho quién habría de ser rey. Entonces se levantó Adonías. Y Adonías hizo una rebelión. Quiero contarles esta historia brevemente. La historia de Adonías la encontramos en 2 de Samuel. Dice así que... perdón, 1 de Samuel. No, perdón, 1 de Reyes, disculpen. 1 de Reyes, aquí está. Adonías usurpa el trono, tiene por título, dice.
Entonces Adonías dice, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y él se hizo de carros, de gente de a caballo, de 50 hombres que corriesen delante de él. O sea, se hizo publicidad, él quería ser rey. Su padre no lo había dado todavía el trono, pero él quería ser el rey. Y verso 6, Primera Reyes, verso 6, dice algo interesante, hermanos, que es el tema de lo que estamos hablando. Y dice que, y su padre, es decir, el rey David, nunca le había entristecido diciendo, en todos los días, dice, con decirle, ¿por qué haces así? O sea, este detalle, hermano, marca la característica del rey en cuanto a cómo era su relación con sus hijos. En este caso, Adonías nunca lo corrigió. O sea, es decir, nunca lo hizo sentir mal por decirle, ¿por qué haces esto así? No ejerció disciplina sobre él. Y ahora vemos que años más tarde, él decide usurpar el trono de su padre, rebelarse en contra de su padre. Y se hizo de gente hizo su acuerdo, dice que se puso de acuerdo con Joab, el que mató a Absalón, con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías, dice, pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeí y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Es decir, había un grupo de gente que seguía firme con David, aunque él estaba viejo, pero ellos no se juntaron con Adonías en la rebelión. Y dice que matando él ovejas, vacas, animales gordos, dice que invitó a todos sus hermanos, a los hijos del rey y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no invitó ni a Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Claro, él hizo esto secretamente porque ellos no estaban con él, definitivamente no los llamó. Hizo su parte así oculto, solamente con aquellos que le podían apoyar. Y dice que el profeta Natán le dijo a Betsabé, Betsabé era la madre del rey Salomón. Salomón fue el que sucedió al rey David. Cuando se enteraron de esta situación, de que él ya estaba listo para ser rey, Betsabé, la madre de Salomón, le dijo, hey, tú me dijiste, David, de que mi hijo sería el que sucedería tu trono, Salomón. Tú me lo prometiste, le dice. Y mira, ya Adonías estaba usurpado el trono. Entonces, en ese momento coronaron por rey a Salomón. Y Adonías, cuando es coronado Salomón como rey, le perdona la vida, pero le dice que se mantenga distante, cosa que él no hizo, y al final Salomón terminó matando a Adonías. Esta es la historia de Adonías. ¿Cómo terminó así? Por la falta de corrección que tuvo su padre hacia este joven. Y hay algo que me llamó la atención y quiero mostrárselas. Cuando habló de los hijos de David, fíjense que están todos aquí, tuvieron un mal final. Vean ustedes lo que le dije. Amnón violó a su hermana, lo asesinaron. Absalón se rebeló, lo asesinaron. Pero hay un segundo hijo aquí, de quien no se dice nada. Dice que el segundo hijo de David fue Quilel, de Abigail, que fuera mujer de Nabal de Carmel. Ahora, ¿quién era esta mujer? La escritura habla de ella como una mujer sabia, una mujer astuta, inteligente. Pero estaba casada con un hombre bien necio. En sus tiempos de guerra de David llegó a este lugar y envió mensajeros para que Nabal era un hombre rico, el esposo de esta mujer, y le dijo, mira, apóyanos con algo, somos un ejército aquí, ayúdanos con algo de comida. Hey, ¿quién eres tú? Le dijo, ¿por qué te tengo que dar comida? Mucha gente anda huyendo de sus reyes, ¿por qué tengo que dar de mi dinero? Cuando le hicieron saber esto a David dijo,
prepárese porque vamos a matar a este hombre por no ayudarnos. Su mujer, Abigail, fue dado aviso: hey, van a matar a tu esposo, porque mira, ellos han sido buenos con nosotros, nos han apoyado, y mira, y le ha pedido comida, que los apoye, y no han apoyado en nada, y ahora vienen mañana y van a matar a tu esposo. Y entonces ella inmediatamente preparó 2 asnos, llenó de comida y le llevó, y se humilló, se arrodilló frente a David y le dijo: David, por favor, ¿por qué vas a hacer esto? No manches tus manos de sangre, no lo hagas, por favor, recibe este presente. Y ella intercedió, y su esposo le perdonará la vida. Sin embargo, el esposo murió al enterarse de que su esposa había intercedido por esto. Él estaba borracho, y cuando le oyó la noticia le dio un paro y ahí quedó muerto y murió. Y al morir, cuando David se entera de esto, él tomó por mujer a esta mujer sabia, Abigail, y él tiene un hijo con ella, y el hijo se llama Keilah, que significa restricción del Padre. Y hay una diferencia, hermanos, entre esos 2 jóvenes, entre Adonías y Keilah. ¿Por qué? Porque a este se le restringió. Su nombre marca algo, una diferencia. A este se le restringe restricción del Padre, y al otro no se le dice absolutamente nada. Y aunque Caleb no aparece en escena, pero no formó parte de ninguna rebelión, aunque no sucedió el trono, no se ve que haya tenido una vida o haya tenido un final triste como lo tuvieron los hijos de David, del rey David. Entonces vemos estos 2 casos de lo que es la falta de corrección. Ahora bien, quiero leerles sobre lo que la Biblia dice acerca de esto. En Proverbios dice que la vara y la corrección, si quieren anotar, Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre. Miren lo que dice Proverbios 22:15, hermanos. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Es parte de nuestra naturaleza, ¿no? O sea, que no es que su hijo o mi hijo es algo especial, es diferente a los demás. No, la necedad está ligada en nuestra alma por causa del pecado. Pero la vara de la corrección la alejará de él, dice. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23:13, no rehúses corregir al muchacho, dice, porque si lo castigas con vara no morirá. Hebreos 12:5, miren qué dice, ya en el Nuevo Testamento. Y ya habéis olvidado la exhortación que se les dirige como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Y nuestro hermano José leyó hoy el Salmo 94, ¿recuerdan? Que dice el Salmo 94, verso 12. Bienaventurado, dichoso el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Ahora bien, créanme, esto va para las madres. ¿Por qué? Porque generalmente las madres son las que se encargan de llevar a los niños en la enseñanza de la palabra de Dios. Fíjese que Dios le dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él había tenido la enseñanza de su abuela y de su madre, porque su padre era griego. No sé cuántos de ustedes, casadas, mujeres, tienen esposos
griegos, es decir, gentiles, que no conocen al Señor. Y ellos no le van a poder enseñar a sus hijos en el camino del Señor. Sin embargo, usted, mujer, lo puede hacer como lo hizo Loida y Eunice. Entonces, bienaventurados aquellos que son corregidos por el Señor. El castigo no es malo, hermano. Ahora bien, ha habido un abuso, ¿cierto?, del castigo. Por eso es que han salido todas estas leyes que usted ve. Usted ve leyes para proteger al niño del abuso infantil. Han salido muchas leyes para proteger esto. Los niños conocen sus derechos. Ahora bien, pero la pregunta es, hermano, ¿qué porcentaje de niños sufre esta violencia o este abuso infantil? ¿Tenemos idea? La verdad que no, hermano. Sin embargo, sí podríamos decir que es la minoría. Es decir, el mundo no está sufriendo un exceso de abuso infantil. Es una minoría. Esto tampoco puede hacer que lo veamos como que algo no importante porque sean menos. No. Pero ha hecho demasiado énfasis en cuanto a la falta de corrección. Se ha hecho demasiado énfasis en no castigar al niño como si eso fuera algo malo. Y la falta de corrección, como dice la palabra del Señor. Estoy diciendo, hermanos, también que agarren a palo a sus hijos, porque eso no es lo que enseña la Escritura. Es más, dice la Escritura que no se apresure tu alma a destruirlo. Corrige a tu hijo, dice, con vara, pero no se apresure a destruirlo. O sea que el Señor pone un límite en esto. Nadie nos gusta disciplinar a nuestros hijos, es verdad. No queremos que se sientan mal y que estén llorando, o sea, nos cuesta, de verdad que es así. Pero sin embargo, es parte de mostrar el amor hacia nuestros hijos, es enseñar disciplinándolos. La disciplina es parte del amor del padre hacia los hijos. Bien, hermanos, quiero terminar con esto. No es que no estamos regañaditos aquí, no. Nosotros como creyentes, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, queremos hacer las cosas conforme a lo que Dios enseña. Y su palabra nos enseña que debemos instruir a nuestros hijos. Debemos tomar en cuenta que estamos en un mundo en el cual está contrario a todo lo que las enseñanzas de las Escrituras lo dicen. Sin embargo, nosotros debemos ser fieles en mantener la palabra del Señor por delante. ¿Por qué? Porque dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento en cuanto a este tema. Ahora bien, esto lo quise traer previamente. ¿Por qué? Porque hoy voy a hablar acerca de las normas que nosotros tenemos o de política